finanzas y simplemente para acceder a estos seminarios la idea es que se inscriban en la página web de la universidad. Así que bueno, sin más, los dejo con nuestro orador, el profesor Bollmann. Gracias, Mario. Bueno, gracias, Ernesto. Un poco exageradas tus palabras, pero bueno, te las perdono. Vamos a empezar. Vamos a hablar de esta ley 27260, el último blanqueo, según dicen las autoridades económicas del país. 27260, pero el anterior blanqueo fue el de la ley 26860 del año 2013. O sea que hay apenas 400 leyes de diferencia entre uno y otro blanqueo, cuando antes, en el año 2009, también hubo otro anterior blanqueo. Entonces nos preguntamos si este realmente va a ser el último, y es una pregunta que por ahora no tenemos respuesta. Y por favor, apaguen los celulares porque molestan para el desarrollo de la charla, aunque tenemos aquí la protección de que estamos en el cuarto subsuelo y muy posiblemente no tengan señal, cosa que festejo. El material está en la página web del SEMA. Hemos enviado la ley, el decreto 895, reglamentario de la ley, de la norma, dos resoluciones de la FIP, la 3.919, la 3.920, una comunicación del Banco Central, la 6.022, publicada en el Boletín Oficial del 28 de julio, y una resolución de la Comisión Nacional de Valores, la 672, también está en la página web del SEMA, en la parte de seminarios legales. No vamos a hablar en esta corta jornada de las cuestiones internacionales que llevaron a que se establezca este blanqueo. Estamos hablando de los pactos internacionales mancomunados de la OCDE, del FATCA, Europa, Estados Unidos, respectivamente, más acuerdos de suministro de información bilaterales entre Argentina y distintos países, entre los cuales todavía no está Estados Unidos. Tampoco vamos a hablar de las filtraciones de información que hubieron a nivel internacional, el escándalo del HSBC, los Panama Papers, fruto de una filtración de información del estudio Mossack Fonseca y de un círculo internacional de periodistas, o de filtraciones un poco delictivas en cuanto a no solo la de Hervé Falciani, sino también la de algún funcionario argentino en el JP Morgan, el señor Arbizu, que un buen día, enojado con sus empleadores, obtuvo información de clientes argentinos y pasó esa información confidencial, bancaria, a las autoridades argentinas. Tampoco vamos a hablar en esta oportunidad, porque no tenemos tiempo, de las cuestiones operativas de la regularización, porque excede holgadamente, primero, el objetivo del curso y además el tiempo que tenemos otorgado. En cuanto a las preguntas, por favor, las vamos a resolver al final. Vamos a habilitar 15 minutos finales, aproximadamente a las 14:15. Deberían ser preguntas generales, no particulares, y cuya respuesta no puede comprometer a la universidad ni tampoco al que en este momento está hablando. Tampoco hagan preguntas difíciles, por favor, o preguntas que no tengan respuesta, que también las hay y muchas. Bueno, largamos. Tenemos la ley 27260, publicada en el Boletín Oficial del 22 de julio. En esta ley 27260, algo importante a destacar, vemos en el Boletín Oficial impreso que la fecha de promulgación fue el día jueves 21 de julio, 21 del 7. Y la fecha de publicación, 22 del 7. Dejamos stand-by en la memoria este tema del 21 del 7 para retomarlo en unos minutos.
Luego el decreto 895 del 2016, decreto del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial del 28 de julio, y en cuyo articulado, por sorpresa, dice que la fecha de promulgación de la ley, naturalmente, esto lo agrego yo entre comillas, es el 22 de julio, o sea, el día viernes 22. Sin embargo, la ley en el Boletín Oficial claramente se ha publicado como que la fecha de promulgación ha sido el día jueves 21. Bueno, es igual, diría Minguito, ¿no? Esto hace a la cosa sí y mucho. ¿Por qué? Porque el 22 de julio es entonces la fecha de preexistencia de los bienes, según lo establece la ley. La fecha en la cual debemos sacar la foto del patrimonio a regularizar. No es el día jueves 21, sino que es el día 22. Y si hay que pedirle un certificado a un banco para que, de acuerdo al artículo 45 de la ley, es obligatorio pedírselo, ese certificado tiene que ser con la posición patrimonial al día 22. Y si alguien por error o inducido por la ley toma la foto al día 21 de julio y quizás hay una diferencia de $10.000 entre una y otra posición, quizás está haciendo un blanqueo en defecto. Y hacer un blanqueo en defecto puede hacer decaer el blanqueo. Y esto significa que el fisco reclame el 35% de impuesto, más intereses, más multas, más denuncia de la ley penal tributaria y tomar quizás como pago a cuenta el 10% que paga el contribuyente por la alícuota del blanqueo. Y esto no está dicho de tomar el pago a cuenta del 10%, pero por supuesto no podría haber un enriquecimiento sin causa por parte del Estado. Entonces, seguramente el tributo del blanqueo debería ser tomado como pago a cuenta del ajuste practicado por el fisco. Tenemos dos resoluciones de la FIP, la 3919, vinculada a blanqueo y a los cumplidores, aquellos que a partir de ahora tienen la posibilidad de no pagar más bienes personales por los años 2016, 2017, 2018. También tienen la posibilidad de pedir la devolución del impuesto a las ganancias de la primer cuota del aguinaldo, del SAC, correspondiente a junio del 2016. Y la 3920 que reglamenta el título 2 de la ley 27260, la moratoria. Algo importante, y ya para ir adelantando y para ir ganando tiempo, para el título primero de la ley vinculado a blanqueo, hay una palabra que permanentemente tenemos que tomar en cuenta para ejercitarnos y para poder entender la ley. Tenemos que hablar de bienes ocultos, ¿sí? Bienes no declarados. Entonces, título 1, sinónimo de bienes no declarados. Título 2, moratoria fiscal, tenemos que estar hablando de deudas impositivas, deudas de la seguridad social, que también son regularizables, o ajustes aduaneros, ¿sí? No derechos de exportación comunes adeudados, sino un ajuste practicado por la Dirección General de Aduanas. Vamos a la vigencia del blanqueo. Vamos a empezar, por supuesto, por quizás la parte más interesante y o conflictiva. El blanqueo, ¿de dónde surge? ¿De qué cláusula de la Constitución? ¿En qué cláusula de la Constitución descansa? En el artículo 75, inciso 20 de la Constitución, que da la posibilidad al Congreso de la Nación de establecer amnistías. Esto es una verdadera amnistía. Aquel contribuyente que ocultó bienes y que no ha tributado impuesto a las ganancias por las rentas que pudieron haber dado esos bienes, o que con ingresos negros o marginales adquirió dólares o los mandó al exterior y tiene una cuenta en el exterior, bueno, se lo perdona a cambio de pagar un impuesto de regularización. No solo vinculado al impuesto a las ganancias, sino también a IVA, internos, etcétera, etcétera, como vamos a ver en un rato. La moratoria también descansa en el artículo 75, inciso 20 de la Constitución. Es una amnistía. Y tan amnistía es
que si se paga al contado la deuda que tiene un contribuyente, deuda que puede estar litigando en el Tribunal Fiscal de la Nación, en sede administrativa o quizás en la Corte Suprema de Justicia, se le da un 15% de reducción en el valor total a ingresar. Entonces, si debía 100.000 pesos de capital y quizás 300.000 pesos de intereses y 400.000 pesos de multa, un ejemplo al azar, total 800.000, el contribuyente pagando al contado tendrá la multa afuera, está condonada por esta ley 27260 en el capítulo de moratoria. Los intereses van a quedar también parcialmente condonados de acuerdo a la antigüedad de la deuda. Cuanto más antigua, va a ser menor la condonación en términos porcentuales, pero va a ser mayor la condonación en términos económicos. Y no solo eso, sino que además, si es que paga al contado, ese impuesto, ese capital de impuesto de 100.000 pesos, se verá reducido a 85.000. Entonces, sobre la totalidad de la deuda, tendrá la posibilidad de pagar un 15% menos. Esto, por supuesto, solo el Congreso de la Nación puede hacerlo, y lo hace en base a esta cláusula del artículo 75, inciso 20. No podría hacerlo el fisco en ningún sentido. ¿Desde cuándo rige el blanqueo? ¿Cuándo se publicó? El día 22 de julio, día viernes 22. ¿Cuál es la vigencia de la ley? Vamos al articulado de la norma. A partir del día siguiente. ¿Cuál es el día siguiente al día 22? ¿Es el día hábil siguiente? ¿Es el día hábil siguiente o el día corrido? Es el día corrido. ¿Y cuál es el día corrido posterior al 22? El 23, sábado 23. Sábado 23 en el cual uno puede por internet pagar deudas. Entonces, esta cosa que estamos comentando, esta cuestión que estamos comentando no es virtual. ¿Qué es lo que interpreta el fisco? Que el blanqueo empezó a regir el día 25, no al 23. ¿Sí? Está bien. Otra ilegalidad de las tantas o contradicciones de las tantas que vamos a encontrar en esta ley del blanqueo. Esta ley de blanqueo está llena de cuestiones controvertidas, de ilegalidades, etcétera, etcétera. Pero la tomamos o la dejamos, ¿sí? Entonces, la resolución de la AFIP o el decreto reglamentario va a establecer conceptos distintos quizás a los que están en la ley. Pero, bueno, tenemos que ceñirnos a esa interpretación que se hace de la ley, que puede ser un poco sui generis, pero nuevamente, lo tomamos o lo dejamos. Este es un sistema voluntario de exteriorización. Está dicho claramente en la ley. ¿Qué significa? ¿Qué es la diferencia entre voluntario y espontáneo? Que cualquiera se puede presentar en cualquier momento. Un contribuyente que está litigando, todavía se está peleando con el fisco en sede administrativa, o está ya con una deuda en el Tribunal Fiscal, o en la justicia, en lo contencioso administrativo, o quizás en la Corte, en la medida que la determinación de oficio no haya quedado en carácter de firme, el contribuyente puede blanquear y puede pulverizar la pretensión fiscal. Supongamos que a un contribuyente XX, sociedad anónima, le encontraron ventas marginales, ingresos en negro. Y el fisco le determina impuesto a las ganancias, IVA, etcétera. Por cifras millonarias, con intereses, con multas y demás. El contribuyente, con esas ventas marginales, vamos a imaginar o a presumir, en lo que hace la ley, compró dólares que tiene en el país o en el exterior. Esos dólares que ahora saca a la luz vía la ley 27260, tapona, soluciona el problema del pasado, imputa esos dólares con respecto a los ingresos históricos del pasado y da por terminada la discusión, inclusive la que se pueda estar dirimiendo en sede penal, ¿sí? Es muy interesante. Con un aspecto adicional, y que ya voy adelantando.
El dólar cuesta aproximadamente, tiene una cotización Banco Nación Argentina aproximada de 15 pesos. Quien blanquea hoy está blanqueando dólares que valen esa cantidad de pesos. Pero quizás el ajuste impositivo viene de hace 3 o 4 años, cuando el dólar valía 4, 5, 6 pesos. Bueno, el ajuste impositivo que le plantearon a ese contribuyente, que le detectaron ventas en negro o que le encontraron un pasivo inexistente, pasivo que impugna al fisco. ¿Y por qué inventó el contribuyente un pasivo? Y porque tenía ventas marginales. Entonces, no podía justificar bienes que compró, inventa un pasivo. Bueno, todo eso quedó en pesos históricos y no importa el valor de la cotización del dólar en aquella oportunidad, años 2011, 2012, 13, etc. Ahora está blanqueando dólares a 15 pesos. Entonces, si el problema del contribuyente era por 5 millones, 6 millones de pesos, para poner un número redondo, y eran quizás 1.500.000 dólares, si el dólar estaba en 4 pesos en aquella oportunidad, cuando detecta el fisco ingresos marginales o algún ajuste impositivo, el contribuyente, regularizando esos 6 millones que equivalen a 400.000 dólares, estaría taponando, estaría solucionando su problema impositivo del pasado, ¿sí? Flor de ventaja. El artículo 46 de la ley establece que el blanqueo debe ser total, ¿sí? Esto lo establece la ley. O sea que si a un contribuyente que regulariza 1 millón de dólares le encuentran una cuenta bancaria en la Argentina o en el exterior por el equivalente a 100 pesos, se cae el blanqueo. Y el contribuyente pagó el 10%, no importa, cae el blanqueo. Y bueno, si cae el blanqueo, ustedes ya se imaginan cuáles son las consecuencias. Impuesto a las ganancias, 35%, IVA, intereses muy onerosos, multas, ley penal tributaria. Esto es lo que establece la ley, todo o nada. Y si te encuentran algo, 100 pesos o un cuadro que tenés colgado en la pared que lo compraste en un remate en el Banco Ciudad y que lo compraste a 10.000 pesos, se cae el blanqueo porque ese cuadro no lo tenés declarado. Esto ha sido relativizado por el decreto reglamentario, por suerte, pero también, digamos, ilegalmente, porque va más allá de lo que establece la ley y se da un pequeño colchón al contribuyente, permitiéndosele tener un desvío del 1% de los montos declarados o 305.000 pesos de los dos, el que fuera mayor. No está en la ley, está en el decreto, es poco, es muy poco ese desvío aceptado, pero bueno, es lo que hay. ¿Quiénes pueden regularizar? Las personas humanas, ¿sí? A partir del nuevo Código Civil y Comercial, las personas antes físicas nos llamamos personas humanas. Las sucesiones indivisas y los sujetos empresa, ¿sí? Las sociedades, etcétera, previstas en el artículo 49 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Dispone la ley que los que pueden regularizar, no sé ustedes, pero yo tengo un poquito de calor, ¿podrás prender ventilación o aire? Ah, ok, gracias. Hay un requisito que es que los que blanquean tienen que estar domiciliados o estar residiendo en el país. ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre del 2015. Tenemos que hacer un comentario de cómo entró la ley a la Cámara de Diputados y cómo salió de la Cámara de Diputados. Entró a la Cámara de Diputados diciendo la fecha clave, la foto a tomar del patrimonio, la fecha de residencia, tiene que ser 31 de diciembre del 2015. ¿Cómo salió de la Cámara de Diputados? ¿Alguien metió el dedo ahí o la virome? Inventó algo, que la vigencia de la ley, la foto, mejor dicho, de la ley es la fecha de preexistencia de los bienes. De aquí en más
FPB, ¿sí? Fecha de preexistencia de los bienes. ¿Y cuál es la fecha de preexistencia de los bienes para la ley? La fecha de la promulgación de la ley, ¿sí? Por parte del Poder Ejecutivo Nacional. La ley fue sancionada el día 29 de junio, 29 del 6, y fue promulgada recién el 21, según el boletín oficial, según el decreto reglamentario, el día 22. Tomemos el 22 porque si no vamos a estar en problemas. Me encantaría no discutir nunca ese tema. La fecha de promulgación fue 20 y pico días después. Parece que hubo gente que en el interín, esos 20 y pico de días, realizó determinados ajustes, ¿sí? Si alguien tenía $1 millón oculto en el exterior, quizás sacó dinero, y entonces el monto a blanquear es mucho menor. O sabemos todos, porque leemos los diarios, que la alícuota del blanqueo para el dinero en el exterior es del 10%. Pero si esa persona el día 14 de julio compró un inmueble en Miami, tenía el dinero en Estados Unidos, la alícuota del blanqueo se redujo del 10 al 5%. Entonces, ese colchón de tiempo que fue desde el día 29 de junio hasta el 22 de julio, pudo ser aprovechado por mucha gente para bajar la carga del tributo. Y esa persona que retiró dinero, supongamos tenía $1 millón en una cuenta en el exterior y hizo una transferencia a la Argentina onerosa en aquel momento vía los circuitos informales y redujo su dinero de $1 millón a 400.000. ¿Puede ser investigado? La respuesta es negativa, porque lo que prevalece, lo que vale es la foto al 22 del 7. Lo que pasó antes no puede ser revisado por el fisco. No pueden pedir resúmenes anteriores a esa fecha. El fisco, de acuerdo a la ley, artículo 45, va a pedir, el contribuyente tiene que pedir para regularizar un extracto bancario al 22 de julio. Y lo que pasó antes no interesa. Ahora, en la filmina esta encontramos que debe estar el contribuyente domiciliado o estar residiendo al 31 de diciembre del 2015. La resolución reglamentaria, ¿sí?, acomodándose al texto de la nueva ley, extiende esto y dice 22 de julio del 2016. Y no solo eso, sino que si alguien era residente en la Argentina en el año 2012 y 2013 y se fue del país, se fue a vivir a Londres, pero dejando bienes en la Argentina. Y después, con motivo de los Panama Papers, esa persona aparece que tenía una sociedad en Panamá y quizás seguramente atrás de esa sociedad tenía inmuebles en el exterior o cuentas bancarias en el exterior y entonces tiene un problema fiscal, bueno, esa persona que al 31 de diciembre de 2015 o al 22 de julio del 2016 reside en Londres, no puede blanquear. Bueno, las normas reglamentarias le alivanaron el problema y esta persona que con anterioridad al 22 de julio del 2016 fue residente en el país y pudo haber sido residente en el año 2011, 12, 13, 14 o 31 de diciembre de 2015, y no necesariamente por qué ser 31 de diciembre, puede regularizar vía blanqueo. Entonces, no va a tener en peligro esos 2 o 3 inmuebles que tiene en el país, embargables por el fisco, rematables por el fisco, por la deuda tributaria que tiene, aun cuando esté residiendo en Gran Bretaña desde hace bastante tiempo. Dispone la ley que los contribuyentes que quieran regularizar pudieron o no estar inscriptos en la AFIP. Las normas reglamentarias exigen ahora la inscripción en los registros de la AFIP. O sea, hay que ser contribuyente. Hay personas, hay
muchas personas en la Argentina que tienen importantes bienes no declarados ante nadie porque no estaban inscriptos, y si quieren adherirse al blanqueo van a tener que inscribirse ante el fisco. Los sujetos excluidos, la parte inferior de esta filmina. Los funcionarios. Hay un largo listado, incisos A a W, del artículo 82 de la ley, de quienes no pueden blanquear. Los funcionarios que ocuparon funciones, valga la redundancia, durante los años 2010 a 2016. Presidente de la Nación, vicepresidente, ministros, autoridades de control, etcétera, etcétera, etcétera. Estos no pueden blanquear, sí pueden entrar en moratoria. En cambio, los que están excluidos en el artículo 84, y ahí puse exclusiones tradicionales, aquellos que están más vinculados con delitos como ser tráfico de drogas, quebrados que no tienen continuidad en la explotación, etcétera, estos no pueden ni blanquear ni tampoco entrar en moratoria. Pero volvemos por un minuto al artículo 82, los funcionarios que no pueden blanquear. Detrás del artículo 82, naturalmente, viene el artículo 83, ¿sí? ¿Verdad? Si el anterior no fuera el último de la ley. El artículo 83, que es muy corto y los voy a leer porque es 3 renglones apenas, vamos a ver cuán importante o no importante ha quedado el artículo 82. El artículo 83 dispone entonces, quedan excluidos de las disposiciones del título 1 del libro 2, blanqueo, los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos A a W del artículo 82. O sea, el funcionario no puede blanquear y sabemos o nos adelantamos que el artículo 38 de la ley permite regularizar, permite blanquear bienes que están anotados a nombre de un familiar o de un testaferro tercero completo, alejado totalmente de la familia. Y hasta ese tercero puede ser una persona jurídica. Vuelvo al 83. El funcionario no puede blanquear. Tampoco puede blanquear el cónyuge, los padres y los hijos menores emancipados. Hijos menores emancipados. Y el hijo mayor de edad puede blanquear. ¿Sí? Entonces, un ministro de la Nación que no puede blanquear y que el largo artículo 82 se encargó de decir, vos no podés blanquear, viene el hijo o hija de 20 y pico de años, ¿sí? Que puede tener una caja de seguridad o un bolso donde guarda dinero u otro lugar, una cuenta en el exterior, y puede blanquear por ese funcionario que está excluido por la ley en el artículo 82. Y no solo el hijo mayor de edad, porque está excluido el hijo menor emancipado, sino que también puede blanquear un hermano, puede blanquear el suegro o la suegra o la suegrita, como quiera llamarlo el funcionario, funcionario o funcionaria. Entonces, o hasta un tercero, ¿sí? Puede blanquear el dinero mal habido por parte de un funcionario y que está excluido por el artículo 82 de la ley. Si quieren pensar mal, háganlo. No es mi responsabilidad. Bien, seguimos. Bienes alcanzados. ¿Qué se puede blanquear? Todo. Moneda nacional o extranjera, inmuebles, muebles, incluido acciones, participaciones o sociedades, títulos, valores, entre paréntesis, bonos, obligaciones negociables, ADRs, cuotas partes de fondos comunes de inversión, en el país o en el exterior, créditos también y todo tipo de derechos susceptibles de valor económico. Y vamos a detenernos en un par de conceptos. Ahí habla de créditos. Una persona humana o una persona jurídica
tuvo ingresos marginales, entonces inventó un pasivo. Le debe a Juan X, persona humana, o Juan X, sociedad anónima, 20 millones de pesos. Mentira, pero así está en los balances, así está en las declaraciones juradas. Balances contables o balances impositivos de la persona no obligada a llevar balances. Bueno, el titular del crédito, Juan X, persona humana o jurídica, puede blanquear ese crédito con el contribuyente ZZ y entonces de esta forma está salvando al contribuyente ZZ que tiene un pasivo impugnado o impugnable por parte del fisco. Entonces, si Juan X fuera un accionista de ZZ, puede la persona humana accionista blanquear ese crédito y luego capitalizarlo en su sociedad, en la cual inventó ese pasivo, o puede prestarle, puede hacer aparecer ese crédito y cobrárselo a su sociedad con el dinero que se genere corrientemente en la compañía. ¿Qué pasa con las acciones? Supongamos que un contribuyente tiene una cuenta en el exterior y compró acciones de Apple hace años atrás cuando valían $30. A la fecha de la foto, 22 de julio, esas acciones valen $90. Hoy valen 100 y quizás las vende en el año 2017 a 130. Entonces, 30, 90, 130, los tres números que he comentado. ¿Cuál es el verdadero costo incurrido? 30. Las va a vender en 130, o sea que gana $100. A partir del año 2013, en la Argentina, tenemos un impuesto a la compra-venta de acciones que no coticen en la Argentina, además de las que no tengan cotización en el país. O sea que todas las que cotizan en el Merval u otros mercados regidos por la Comisión Nacional de Valores no tributan impuesto a las ganancias acá, aun cuando permanentemente la persona está comprando y vendiendo acciones. Eso no tributa impuesto. Pero si la persona tiene acciones de Apple, Cisco, IBM o del Banco de Tokio en Tokio, tributa el 15% de impuesto a las ganancias en la Argentina, siendo residente en el país. Bien, las venden 130. ¿Cuánto le costaron? 30. Debería pagar $15. Pero cuidado, este activo no estaba declarado. Lo saca a la luz ahora, ¿sí? Paga el 10% de su cuenta bancaria que incluye acciones de Apple, letras del Tesoro americano, bonos argentinos, que no importa que sean argentinos, si el activo es oculto, va a tener que pagar igual el 10%. Y entonces se produce un refreshing de costos. Esta persona va a pagar el 10% sobre el valor de cotización a la FPB, a la fecha de preexistencia de los bienes, 22 de julio. ¿Cuánto valían esas acciones de Apple? $90, ¿sí? Entonces, ¿y a cuánto las compró? A 30. No importa el valor de costo, lo tachamos. El nuevo costo de ventas para esa persona que va a tributar en el futuro impuesto a las ganancias cuando venda esas acciones va a ser de 90, ¿sí? Paga ahora entonces el 10% y se asegura pagar menor impuesto a las ganancias en el futuro, lo cual no es una ventaja menor. Ni hablar de bienes que pertenecen a personas jurídicas, porque las personas jurídicas tributan el 35% de impuesto a las ganancias. Y lamentablemente, al no existir ajuste por inflación contable y no existir, por sobre todas las cosas, ajuste por inflación impositivo, en la actualidad encontramos muchos casos donde se venden propiedades en $1 millón, 15 millones de pesos, y el valor de costo impositivo histórico es apenas de 100.000, porque las normas impositivas no permiten actualizar esos costos de venta.
Entonces, el impuesto a las ganancias se traduce en una especie de impuesto al ingreso, ¿sí? Al 35%, y el costo de ventas es muy cercano a cero. Bueno, regularizar un inmueble en la actualidad oculto significa pagar un 10%, pero salvarse del 35% futuro. ¿Por qué? Porque llevamos el costo de ventas al valor de plaza actual, y si es que se vende en los próximos meses, el valor de plaza va a ser muy cercano al precio de venta. 10% de impuesto es muy inferior al 35%. El concepto de inmueble no está definido en la ley, sí lo está definido por la resolución 3919. Estamos hablando de terrenos, inmuebles construidos, obras en construcción, mejoras, boletos con posesión. Un boleto sin posesión es un crédito. Para que exista inmueble tiene que existir boleto con posesión. Fecha de corte de preexistencia, la foto, según la ley, 31 de diciembre. Según las normas reglamentarias y el decreto, ya la propia ley que salió de diputados y aprobada por el Senado habla de FPV. Es la fecha de promulgación, el 22 de julio del 2016. Para las personas jurídicas, cuidado, no es el 22 de julio. Ahí quedó distorsionado la ley de blanqueo, está desbalanceada la ley de blanqueo. Es la fecha de cierre de ejercicio económico anterior al 31 de diciembre del 2015. Si la empresa XX cierra ejercicio el día 30 de abril, es ese el balance en el cual uno puede incorporar bienes ocultos. No el 30/4/2016, aun cuando fuera anterior a la FPV de las personas humanas, 22 de julio. Para personas jurídicas es distinto. Y la fecha de preexistencia de los bienes es muy importante porque el artículo 46, inciso D de la ley, que recuerdo, ustedes la tienen en la página web del SEMA, de seminario, en el icono de seminarios legales, y si no, es de conocimiento público esta ley. Es más leída que muchos diarios del país. Establece el artículo 46, inciso D de la ley, que todo lo que haya pasado, o muchas cosas que hayan pasado antes del 22 de julio del 2016, quedan perdonadas. Si una persona evadió impuestos, una persona humana, evadió impuestos durante el primer trimestre o semestre del 2016, no le pueden hacer nada. Este año 2016 que estamos transitando está quebrado en dos. Hay un periodo que va hasta el 21 de julio y otro periodo que empezó el 22 de julio del 2016. A partir del 22 de julio del 2016, los contribuyentes se tienen que portar muy bien, las personas humanas. Hasta esa fecha, los contribuyentes pudieron haber evadido impuestos, por supuesto, no dejar rastros, no bancarizar un honorario que se ha facturado, etcétera, etcétera, que el fisco no puede hacer nada. Si una persona humana, en otro ejemplo, gastó con su tarjeta de crédito en el primer semestre porque se mandó una gira mundial y viajó en primera y gastó, no sé, debe ser una barbaridad, 1 millón de pesos, el fisco no puede hacerle nada, ¿sí? Aun cuando esa persona tenga ingresos declarados y patrimonio inicial 0, ingresos declarados 100.000. El fisco tiene, lamentablemente, y esto está dicho por las propias autoridades fiscales, tiene este año 2016 casi perdido en materia de fiscalización, porque el contribuyente va a poder esgrimir, ¿sí? Va a poder sacar un handoff con respecto al blanqueo. A cualquier pretensión fiscal o a muchas pretensiones fiscales, el contribuyente va a decir, me amparo en el blanqueo, la persona blanquea $5.000 o 20.000 en un banco del país, eso tiene costo cero, ¿sí?
tiene que depositarlo hasta el día 31 de marzo del 2017, el día 1 de abril le devuelven el dinero y eso le sirve como protección para el pasado. Seguimos. Hay un caso especial que es el siguiente. Si un contribuyente tuvo con anterioridad a la FPB, 22 de julio del 2016, dinero depositado en una cuenta del país o del exterior por 90 días corridos, y no tiene por qué tocarse ese periodo con el 22 de julio, y esa persona humana o jurídica adquiere antes del momento de exteriorizar, antes de presentar la declaración jurada del blanqueo, adquiere un inmueble o lo incorpora como capital de empresas, de su empresa, ¿sí? Tiene esta especie de ultraactividad de la ley, regulariza vía blanqueo, pagando seguramente el 10% por el dinero, pero tiene un salvaconducto. A ver, voy a ponerlo en términos más claros. Al 22 de julio del 2016, la persona no tiene ni dinero, porque quizás lo tuvo en el año 2014, ni tampoco tiene un inmueble. ¿Por qué? Porque lo compra hoy, 12 de agosto del 2016. ¿Puede una persona regularizar un inmueble comprado el 12 de agosto? No. ¿Por qué? Porque la foto se debe tomar al 22 de julio. ¿Tiene la persona dinero al 22 de julio en un banco del país o del exterior? No. Entonces no tiene ni una cosa ni la otra. No puede blanquear. Pero esta ley, este artículo 37 le da un salvoconducto. Si la persona puede demostrar que durante 90 días tuvo dinero en el país o en el exterior, 90 días corridos, ¿sí? No importa en qué año, puede entonces comprar un inmueble después de la FPB, antes del 31 de marzo del 2017, que termina el blanqueo, y entonces justifica el dinero con el cual compra un inmueble mostrando ese depósito bancario por 90 días, pagando, por supuesto, el 10% del impuesto. Bueno, no se pueden regularizar vía blanqueo inversiones en estos países, que creo que las personas que están aquí presentes o las que están caminando fuera de este edificio tampoco han invertido. Corea del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Guyana, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Estos son países que las normas del Gafi dicen son no colaboradores, no son bien vistos. Exteriorización de bienes. ¿Cómo se hace para blanquear? Si alguien tiene una cuenta al exterior, en un banco, no importa dónde, excepto en los países que hemos comentado recién, bueno, tiene que declarar la cuenta a la FPB al 22 de julio, pedir un certificado electrónico, un resumen electrónico. No hay por qué pedirle una carta con membrete, con firma hológrafa, apostillada, etc. No es necesario por ahora, ¿sí? Estamos hablando con la normativa vigente a las 13 horas, 40 minutos del día 12 de agosto. Puede ser que el lunes lo modifiquen y que pidan un certificado apostillado, etcétera. Sí. Es más, me adelanto. La Ley de Procedimientos Administrativos, en el artículo 28 del decreto reglamentario, dispone que toda documentación que venga del extranjero tiene que estar apostillada. Y si estuviera expresada en idioma que no fuera el español, tiene que estar traducida y tiene que estar pasada ante el Colegio de Traductores de Argentina, de la jurisdicción a la cual corresponda. Esto lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos, que naturalmente uno esperaba que ese certificado emitido por un banco del exterior debería cumplir. No, el legislador ha hecho caso omiso
y dice, basta que sea un certificado electrónico, emitido en el idioma del país de emisor. Puede ser que en Suiza emitan en español, sí, pero puede ser que emitan en francés, en alemán, en inglés, en lo que fuere. Ese certificado electrónico hay que realimentarlo, hay que reenviarlo al fisco y es esa la foto que vamos a tomar. Bien, con respecto a la tenencia de moneda en efectivo en el país, hay que depositarla en un banco del país hasta el 31 de marzo del 2017 o por 6 meses, lo que fuera superior. La fecha máxima para hacer este depósito es el 31 de octubre. Es una cuenta indisponible, no es la caja de ahorro que cualquier contribuyente pueda tener en dólares. Puede ser también una caja, puede ser en pesos el blanqueo, no hay obstáculo a ello. Tienes una cuenta indisponible creada por la comunicación 6022 del Banco Central. No va a devengar intereses. El Banco Central ya ha adelantado que pueden cobrarse comisiones sobre esas cuentas bancarias y en principio debe quedar congelado el dinero en esa cuenta bancaria. Hay una excepción. Pueden comprarse bienes muebles registrables o pueden comprarse inmuebles, pero la salida del dinero desde ese banco, oficial o privado de la Argentina, tiene que ser por vía electrónica. Entonces, si el señor Juan se compra un automóvil y destina a tal efecto $20.000, le va a decir a su banco el día 20 de diciembre, transfiérale a XX, Sociedad Anónima, vendedor de ese automóvil, ese dinero y está comprándolo con dinero, con dólares que en principio quedaron inmovilizados y provenientes del blanqueo. Si se hace una escritura, bueno, el banco le tiene que transferir los fondos vía electrónica al vendedor del inmueble a su caja de ahorro en dólares o lo que fuere. Las cuentas que están fuera del país, los inmuebles que están fuera del país, no hay por qué traerlos a la Argentina. Bueno, mal puede uno traer un inmueble del exterior a la Argentina, aunque más de una vez alguien quisiera. La ley de blanqueo anterior, la 26860 del año 2013, obligaba a vender los inmuebles del exterior, ¿sí? Y el producido de esa venta traerlo al país. Bueno, ese blanqueo, como todos sabemos, no tuvo gran éxito que digamos por múltiples razones, pero este blanqueo, el de la ley 27260, permite dejar la cuenta bancaria en el exterior, no hay por qué traer los fondos al país, sí hay que pagar el 10% del impuesto que, me adelanto, ya ha quedado congelado en pesos, a 14 pesos con 90 cada dólar. Entonces, si hubiera una devaluación, o como motivos de razones de mercado, no devaluación, si hubiera una suba en la cotización del dólar y se va a 16 en el mes de, para cuando empieza el calor, el 20 de diciembre, digamos, y se presenta la declaración jurada en esa oportunidad y se paga el impuesto del 10%, recordamos que a partir del 1 de enero el impuesto pasa a ser del 15%, por eso elegí la fecha del 20 de diciembre, la alícuota efectiva va a ser inferior, porque se va a pagar con dólares que valen 16, se puede pagar el blanqueo desde una cuenta del exterior, ¿sí? Directamente mediante un SWIFT al Banco Central de la República Argentina, el valor a computar es 16 y estoy solventando un impuesto nacido a 14,90. Entonces, el impuesto es del 10%, pero vía este efecto variación del valor de la moneda, la tasa estará en el 9% aproximadamente. Hay que presentar una declaración jurada, la cuestión operativa es mucho más compleja de la que uno desearía. Si en una cuenta bancaria a regularizar hay 30 ítems, hay que pasar por internet cada uno de los ítems,
y el certificado que vamos a retransmitir también por internet a la AFIP, dice el total de la cuenta al 22 de julio es tanto, supongamos 1.230.000 dólares. Pero eso no le alcanza al fisco a nivel de aplicativo informático. Hay que alimentar cada uno de los renglones de esa cuenta bancaria. Artículo 38. Regularización cuando los bienes están a nombre de terceros. Se permite, entonces, regularizar bienes que están a nombre del cónyuge o de los ascendientes del contribuyente o descendientes en primero o segundo grado de consanguinidad o afinidad. Y hasta de un tercero, ¿sí? Uno puede regularizar bienes que anotó a nombre de un tercero. El otro, el tercero o el familiar, tiene que prestar su conformidad, ¿sí? Entonces, si el señor Juan o Juana puso nombres a nombre de su suegro, porque no podía declararlos Juan o Juana, no le cerraba su ecuación patrimonial en el impuesto a las ganancias, el suegro, residente en el país o no, puede vivir en Montevideo o en Luxemburgo, debe prestar la conformidad, debe decir, sí, este bien estaba a mi nombre, pero era de Juan o de Juana, ¿sí? Para el tercero, que no es familiar, se le pide que haya sido residente en el país. Pero para los familiares, no necesariamente debe ser residente en el tributo. Esto lo dice el decreto reglamentario en el artículo 1. Hay un aspecto interesante en el artículo 10º de la resolución 3.919. Vamos a plantearlo en un ejemplo, en un caso práctico. Juan es accionista de XX Sociedad Anónima. En XX Sociedad Anónima hay un inmueble que tiene un valor de mercado de 15 millones de pesos, 1 millón de dólares, que no está declarado por la sociedad. Está a nombre de la sociedad. Juan, supongamos, no tiene declaradas las acciones de XX Sociedad Anónima. El artículo 10 del decreto, a propósito de este artículo 38 que permite regularizar bienes que no le pertenecen a un contribuyente, aun cuando sea de un tercero, y aun cuando ese tercero sea una sociedad anónima, permite desafectar ese inmueble, en este ejemplo que hemos comentado, de la sociedad al valor de costo. Y quizás el valor de costo de ese inmueble sean 100.000 pesos. Entonces, sale de la sociedad ese inmueble a 100.000 pesos y van a Juan, persona física, que es quien blanquea un inmueble que no le pertenece. ¿A qué valor tiene que blanquearlo? A 15 millones, al valor de plaza. Todos los inmuebles se evalúan a valor de plaza, bien sean inmuebles del país o del exterior. Y las acciones que cotizan, títulos, participaciones en fideicomisos, si es que cotizaran, etcétera, a valor de cotización. Bien, entonces, Juan va a pagar el 10% sobre 15 millones de pesos, que es el valor de plaza de ese inmueble. Resulta que Juan está interesado en vender ese inmueble, pero el inmueble le pertenece a XX, donde él tiene el 99% de la compañía o el 100%, en conjunto con un amigo o la esposa, etc. ¿Qué pasa si la sociedad vendiera el inmueble? Tiene un precio de venta de 15 millones, costo impositivo 100.000, 35% de impuesto a las ganancias sobre esa operación. A través de este artículo 38 más el artículo 10 de la resolución 3.919, podemos intentar un blanqueo con un costo del 10%
pasando ese inmueble de la sociedad a la persona humana, ¿sí? Al 10%, y la persona humana vende ese inmueble el año que viene y paga apenas el 1,5% de impuesto a la transferencia de inmuebles. O nada si es que reinvierte ese dinero y pretende comprar otro bien. Entonces, de esta forma, me parece que se le ha escapado al fisco o a las autoridades en general, se produce una transferencia no onerosa. Establece el decreto reglamentario en cabeza de la sociedad, no tributa impuesto a las ganancias, no tributa IVA, no de corresponder, no tributaría tampoco impuesto de sellos, porque sellos de jurisdicciones provinciales, porque es un requisito para el impuesto de sellos que la operación sea onerosa. Y aquí tenemos la ley más el decreto reglamentario, artículo primero, que dispone claramente que la operación es no onerosa. ¿Y a qué valor sale? A 100.000 pesos, cuando el inmueble vale 15 millones. ¿Sí? Difícil de creer, pero esto es lo que está en la ley, más el decreto reglamentario y la resolución 3.919. Y el escribano actuante va a tener que hacer una escritura pasando el inmueble de XX Sociedad Anónima a la persona humana en 100.000 pesos y no onerosa, sin retener ningún tipo de impuesto. Bien, ¿qué pasa si después se cae el blanqueo? ¿Sí? Pobre escribano, no me gustaría estar en los zapatos de él porque ha hecho una escritura a un precio vil, 100.000 pesos, de acuerdo a la ley, por un blanqueo que además luego se cayó. Bueno, eso es humor negro, diría, para dentro de un tiempo. Algo importante está en la parte final de la filmina. Con anterioridad a la fecha de vencimiento de la declaración jurada del 2017, esto es abril o mayo del 2018, ese señor Juan, que blanqueó un bien que está a nombre de Pedro, ¿sí? Se exige que Pedro le transfiera, cumpliendo todas las normas registrales correspondientes, ese inmueble, ese auto, ese crédito, tiene que ponerlo a nombre de Juan. Tiene que aparecer a nombre de Juan, a nombre de quien se ha blanqueado ese inmueble o bien que hasta ese momento estaba oculto. Vamos al artículo 39. Las personas humanas y las sucesiones indivisas pueden optar por declarar la tenencia de bienes que pertenezcan a sociedades u otros entes, cuya titularidad o beneficio les correspondió al día 31 de diciembre del 2015. Entonces, Juan es accionista de una sociedad que está en Uruguay, en Panamá, en las Islas Seychelles, en Turks y Caicos, en Islas Vírgenes Británicas, ¿sí? Y esa sociedad es quien tiene 4 inmuebles repartidos por el mundo o tiene una cuenta bancaria o más en el exterior. Entonces, si me adelanto mucho, algo que no vamos a comentar, vemos el esquema. Juan, una sociedad de Uruguay o donde fuere, y en el exterior una cuenta bancaria o un inmueble en el exterior. ¿Sí? Lo que establece el artículo 39, no miren ahí, pues se van a marear, es que Juan puede blanquear ese inmueble que está a nombre de XX Corporation del exterior. ¿Sí? O sea que registralmente, si vamos a la escritura, está a nombre de una sociedad. Pero de todas maneras, Juan, residente en la Argentina, puede blanquear eso que indirectamente le pertenece porque le pertenece a su sociedad. Un inmueble o una cuenta bancaria en el exterior. ¿Cómo se evalúan este inmueble? Siempre a valor de plaza. ¿Sí? Esto tenemos que
grabarlo. Los inmuebles siempre van a valor de plaza, no importa el valor a cuánto se ha comprado y no importa si está dentro de un cascarón, dentro de una sociedad. Tenemos que tomar el valor de plaza. Y me adelanto, ¿qué pasa si alguien compró, en este caso complejo de una sociedad intermedia, o directamente Juan compró un inmueble en Miami en $800.000, de los cuales debe $650.000? Paga $150.000 o ha pagado hasta ahora $150.000. A la fecha del 22 de julio debe $650.000. Ese pasivo no es computable, ¿sí? Esto no es correcto, pero es la posición del legislador. Nuevamente, ¿lo tomamos o lo dejamos? El valor del inmueble es $800.000, valor de plaza, y quizá lo compramos en $800.000, pero hoy vale $930.000. Hay que tomar $930.000. Y el pasivo es inexistente, tenemos que tacharlo. ¿De acuerdo? Lo mismo si en una cuenta bancaria, Juan tiene $1 millón, de los cuales se apalancó, le pidió prestado al banco $300.000 para comprar bonos argentinos, que le dijeron hace 2 años que iban a subir y quien se lo dijo tenía razón. Bueno, tiene 1 millón menos 300.000, ese es su verdadero patrimonio. Para esta ley, el pasivo hay que desconocerlo. Debe tomarse 1 millón. Los pasivos no existen. Bien, volvemos al artículo 39. Blanqueo por parte de Juan de bienes que le pertenecen a una sociedad del exterior. ¿Puede blanquear Juan? ¿Qué cosa? ¿Los bienes que están dentro de la sociedad? ¿O Juan puede blanquear los bienes, perdón, puede blanquear las acciones o cuotas partes de esa sociedad del exterior? Si es una sociedad anónima / corporación o si es una sociedad de responsabilidad limitada o una LLC. ¿A qué valor hay que tomar esto? ¿A qué valor se debe evaluar la participación en la sociedad? Los inmuebles a valor de plaza y la cuenta bancaria que está dentro de la sociedad a valor de cotización, ¿sí? Entonces, opcionalmente se le da la posibilidad al contribuyente y no hay por qué luego, como estaba dicho en la filmina anterior, en la última parte, pasar los bienes a nombre de Juan. O sea que registralmente la cuenta bancaria puede seguir a nombre de XX Corporation o el inmueble de Miami a nombre de esa sociedad o LLC. Eso no existe para el artículo 39. Regulariza Juan y los pone a su nombre en la declaración jurada y en el futuro los va a seguir conservando y no tiene por qué hacer un cambio de titularidad del inmueble o de la cuenta bancaria. Y hasta puede hacerse en forma parcial. Quizás Juan decide poner fiscalmente a nombre propio el inmueble, pero la cuenta bancaria dejarla en la sociedad, ¿sí? ¿Hay alguna ventaja de hacer esto? Y por ahora sí. Siendo al mediodía del 12 de agosto, esto es válido. El artículo 133, inciso A de la Ley de Impuesto a las Ganancias, establece que solo tratándose de paraísos fiscales, o mejor dicho, de países no cooperadores, existe una transparencia fiscal desde la sociedad a Juan. Es como si la sociedad no existiera. Esa es la transparencia fiscal. Pero en la actualidad, tanto Panamá, Uruguay, BVI, Turks and Caicos, Islas Seychelles, son países cooperadores de la Argentina. Entonces, cuando la sociedad gana dinero en la cuenta bancaria que posee, repito, la sociedad, y le acreditan $50.000 por año, Juan no debe pagar impuesto a las ganancias. La ganancia queda retenida en la sociedad, ¿sí? Si la sociedad le llegara a pagar dividendos a Juan, que no necesariamente, quizás Juan no necesita dinero de esa sociedad, entonces queda retenida la utilidad en la sociedad, en esa sociedad no se pagan impuestos, entonces
esa estructura es válida en la actualidad para no pagar impuesto a las ganancias por parte de Juan. La utilidad no cae en Juan, queda retenida en la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora, el artículo 90 de esta ley 27.260 establece crea, mejor dicho, un registro de sociedades extranjeras en las cuales se ganen rentas pasivas, intereses, dividendos, alquileres, regalías, ¿sí? O sea que, fuera de la ley de blanqueo, el artículo 90, estamos mucho más adelante, acá estamos en los artículos 38, 40 de la ley, vamos al 90, se crea un registro especial de sociedades extranjeras. O sea que Juan va a tener que denunciar que es accionista de una sociedad de Panamá, ¿sí?, en la cual se ganan rentas pasivas. ¿Para qué el legislador ha establecido este registro de entidades del exterior que ganan rentas pasivas? ¿No será para que dentro de 2 o 3 años haya una transparencia fiscal y entonces las personas humanas del país, tenedores de acciones de sociedades, deban tributar impuesto a las ganancias cuando a la sociedad se le acreditan rentas pasivas por cuentas bancarias del exterior o por alquileres del exterior? Bueno, es una pregunta que la dejamos formulada, que todavía no tiene respuesta. En la actualidad se pueden retener utilidades y no pagar impuesto en la sociedad del exterior mediante una sociedad de lo que se denominan paraísos fiscales, pero que para la ley argentina no lo son. Son países cooperadores en los términos del decreto 589 del 2013 y hay una resolución que es la 3576. En el caso de los fideicomisos, es todo un tema. ¿Por qué? Porque cuando Juan, nuevamente nuestro amigo Juan, creó un fideicomiso irrevocable, él es fiduciante, para que alguien del exterior lo administre, el fiduciario, y nombra a los hijos o nietos de Juan. ¿Quién tiene el dinero? El fideicomiso. ¿Lo tiene Juan? No. Y es dinero oculto al 22 de julio. ¿Quién lo tiene que blanquear? Es algo que no tiene solución realmente desde el punto de vista jurídico. Pero, ¿los beneficiarios tienen ese dinero? No. Quizás la cláusula por la cual se dispara la transmisión de los beneficios o del patrimonio de Juan es la muerte de Juan. Y Juan está muy bien de salud y va a vivir 25 años más. ¿Juan tiene el dinero para blanquear? ¿Tiene el patrimonio oculto? No, se desapoderó de esos bienes. Entonces acá hay un agujero negro. Juan no tiene el dinero y el fideicomiso no es alguien residente en el país. No hay dinero oculto, en principio, al 22 de julio. El decreto reglamentario ha tratado de suplir este agujero negro y dice que si el fiduciante, el fiduciario o los beneficiarios regularizan ese dinero oculto, está todo bien, ¿sí? Pero que alguien tiene que presentarse al blanqueo y tributar el 10%. Bueno, pero jurídicamente sepamos que acá tenemos un problema. ¿Qué pasa si en una cuenta bancaria del exterior aparecen papá, mamá y sus 3 hijos? ¿Sí? O alguien soltero pone a un hermano como cotitular, pero el dinero pertenece al sujeto A. Bueno, las partes pueden acordar quién va a blanquear. Quizás papá y mamá en un 50%, quizás papá solo, quizás mamá sola, y a los otros cotitulares sacarlos del problema. Valuación de bienes, ya nos hemos adelantado bastante, ahí donde dice 14,70, que fue realmente la cotización del Banco Nación Argentina a esa fecha,
nos hemos enterado, acá el jueves pasado, cuando dimos la primera charla, que el fisco entiende que es 14,90, ¿sí? O sea, sacó de la galera la cotización, es Banco Nación Argentina a esa fecha, 22 de julio, el monto a blanquear por cada dólar es 14,90 y no 14,70. Entonces, si el impuesto ha nacido en pesos, si se paga cuando, ojalá que no, el dólar suba a 16, el monto de la tasa efectiva, o la cuantía de la tasa efectiva va a ser menor. Sabemos que se puede pagar el impuesto entregando Bonar 2017 o Bonos Global 2017, aplicando la alícuota reducida, entre comillas, del 10%, cuando está la tasa general del 15%, hasta marzo del 2017. Como el Bonar cotiza en dólares, estaremos tomando un valor dólar de 16 y ha nacido la obligación tributaria del 10% sobre esos dólares a incorporar a 14,90. Acá nuevamente hay una ventaja. Y si se giran dólares del exterior, Juan tiene $1 millón que quiere blanquear y lo paga desde el exterior, cosa que va a estar posibilitado, paga $100.000 transfiriéndolos al Banco Central, porque Juan no tiene por qué tener dinero en la Argentina para pagar ese impuesto. O sea que el impuesto puede pagarse con dinero negro, y el dólar vale más, bueno, también ha utilizado una herramienta para bajar el impacto del impuesto. El tema de los pasivos no son computables. ¿Qué pasa cuando una sociedad no está obligada a llevar balances, como muchas sociedades del exterior que han utilizado los contribuyentes argentinos como cascarón, como sujeto intermedio? No hay balance, no hay 31 de diciembre del 2015, cosa que es la fecha de preexistencia de los bienes para las sociedades. Bueno, el artículo 15 de la resolución, en forma quizás un poco jocosa, perdónenme la definición, dice que basta un balance o manifestación patrimonial firmada por un representante de la empresa al 22 de julio del 2016 para cumplir con el balance de la compañía a regularizar. A ver, Juan tiene una sociedad en el exterior. En esa sociedad exterior, para simplificar el tema, hay un inmueble, ¿sí?, en París. El valor de plaza del inmueble, no interesa el valor de costo, es €1 millón. ¿Sí? Hay que tributar el 5%, porque se trata de un inmueble, sobre ese valor de plaza. Pero Juan decide no blanquear el inmueble, no hacer el puente hacia el inmueble, sino que Juan decide regularizar las acciones de la sociedad que es dueña del inmueble. ¿Cuál es el valor de esa sociedad? El valor de esa sociedad es el valor de plaza del inmueble, ¿sí? Quizás la sociedad no está obligada a llevar balances, quizás la sociedad no tiene cierre de ejercicio jamás de los jamases, 22 de julio, bueno, tiene que firmar, quizás el mismo Juan, un balance diciendo que el valor es €1 millón y con alguna duda, ¿verdad? Porque la ley habla que las sociedades tienen una FPB, una fecha de preexistencia de los bienes, que es la del balance al 31 de diciembre de 2015. Entonces, quizás al 31 de diciembre de 2015 ese inmueble no valía €1 millón, valía 930.000 y ahora vale €1 millón. Yo diría que cumple acabadamente con la ley de blanqueo si regulariza en base a un balance al 31 de diciembre y tributando el 5%, porque es inmueble, de 930.000. Pero me corrijo, si Juan regulariza acciones, tiene que pagar el 10%. Si Juan regulariza inmueble, hace el puente directamente hacia el inmueble, tiene que tributar el 5%. Así que le conviene regularizar inmueble. Bien,
entonces tiene que tomar 1 millón y no 930.000. Pero si dentro de la sociedad hubiera una cuenta bancaria, ahí tiene que tomar la cotización para armar ese balance ad hoc al 22 de julio o al 31 de diciembre. Bien, bienes de cambio, todo un problema. Si una empresa que fabrica cucharitas ocultó inventarios, cucharitas, tenedores, cuchillos, ocultó inventarios para pagar menos impuesto a las ganancias, ¿sí? Y ahora quiere regularizar ese inventario de bienes de cambio, cuidado porque va a tener que pagar el impuesto del 10% sobre esos bienes de cambio, pero esos bienes de cambio que declara ahora no los puede computar como costo de ventas en el futuro. O sea que le va a costar al contribuyente un 10% de impuesto más un 35% de impuesto a las ganancias en el futuro. ¿Por qué digo esto? Y porque la sociedad va a vender esas cucharitas, ¿sí?, en 3 millones de pesos por un inventario que ahora sacó a la luz. Esas cucharitas tienen un costo de producción. Ese costo de producción no es computable. Ese costo que ahora se regulariza vía blanqueo y pagando el 10%, dispone la ley que no forma parte del inventario inicial de la compañía en el futuro. Si no forma parte del inventario inicial, no forma parte del costo de ventas. Por lo tanto, al contribuyente le cuesta un 10% ahora y un 35% después. La empresa va a tener una venta de 3 millones de pesos y no puede computar costo de venta alguno vinculado con esa venta de esas 100.000 cucharitas que ocultó en su inventario. Valuaciones de inmuebles, valor de plaza. Si es un inmueble del país, hay que pedir una cotización, una constancia a un corredor público inmobiliario matriculado, inmueble del país, y ese corredor matriculado tiene que informar al fisco vía la web que ha practicado una tasación del inmueblecito en la calle Cucha Cucha 280 y que según él vale 2 millones de pesos. Entonces, el contribuyente declara eso por 2 millones, paga el 5%, pero tiene que tener la tasación de la inmobiliaria y la inmobiliaria mandarla por internet al fisco con algún grado de responsabilidad también, ¿sí? Y con los honorarios correspondientes también de esa tasación. Si el inmueble es del exterior, ese inmueble de París que decíamos hace unos 3 minutos, va a tener que pedirse 2 constancias de corredores inmobiliarios, entidades aseguradoras o bancarias del exterior, y de las 2 debe tomar el contribuyente la mayor. Acá no hay transmisión de datos vía página web, pero va a tener que tener esas 2 constancias y enviarlas el contribuyente vía electrónica al fisco. Alícuotas del impuesto, bueno, esto hemos hablado bastante. No hemos hablado de la parte ahí del ítem 6. El impuesto puede llevarse a 0 adquiriendo los siguientes bonos. Un bono a 3 años emitido por el Estado Nacional con tasa de interés 0. O sea, si Juan tiene $1 millón y quiere blanquear, tiene que suscribir, para no pagar el 10%, 1 millón de bonos, ¿sí? Bonar 2019, ya tiene esa denominación, con cupón 0 de interés. Por supuesto que ese bono, en los próximos meses, luego de la emisión, va a valer mucho menos que el 100%. ¿Por qué? Porque va a pagar 0 de interés. O puede comprar un bono, puede suscribir un bono 3X. No es una película condicionada. Es el bono 2023 global, el bono Bonar 2023, con una tasa de interés del 1% anual, con otra característica: durante 4 años no lo puede transferir, ¿sí? O sea, se lo tiene que quedar durante 4 años y
tiene una duración de 7 años. Se incrementa un poco el riesgo argentino en ese sentido, pero la tasa del impuesto es 0. Si Juan tiene 3 millones de dólares en el exterior, suscribe bonos, este bono, el 3X, por 1 millón, y los otros 2 millones puede dejarlos en el exterior, ¿sí? O sea, invierte, gasta 1 millón de dólares que tiene negros en suscribir este bono, lo va a poder suscribir en el exterior, y esto le permite regularizar los 3 millones de dólares. ¿De acuerdo? Hay bancos del exterior que a determinados clientes, dicen, le están ofreciendo préstamos a una baja tasa de interés, por supuesto, cubriéndose con la cuenta bancaria del exterior. Y bueno, entonces existe la herramienta financiera de tomar un pasivo del exterior a una tasa. Ayer salió en el cronista comercial el 1%, dudo que sea el 1, supongamos que sea el 1,8, el 2. Y lo que recomiendan estos oficiales de créditos financieros es compre bonos argentinos que pagan el 6, 6,5, el 7, a nosotros nos paga el 2, usted se queda con 4 o 5 puntos por año y al cabo de 2 años recupera el impuesto del 10% que hay que pagar ahora por el blanqueo. Bueno, por supuesto que puede subir la tasa de interés internacional, ojalá que no, pero puede suceder problemas de default en la Argentina, no hay rumores ni tampoco percepción en ese sentido. En cuanto a la suscripción de bono de 3 años, el de 7 quizás el horizonte sea más lejano. Y bueno, pero hay herramientas financieras como para paliar ese impuesto del 10%. Ingreso del impuesto, múltiples posibilidades. Pagar el 10% acá, en pesos, pagarlo desde el exterior, transfiriendo dólares, suscribir bonos de 3 años, de 7 años. Otra herramienta es suscribir cuotas partes de fondos comunes de inversión tendientes a la creación de infraestructura, vivienda, etcétera. Hay que quedarse con esos fondos comunes de inversión durante 5 años. La participación mínima es de $250.000. Esto ya está regulado por la Comisión Nacional de Valores. La máxima es de 10 millones de dólares. Y en esos fondos comunes de inversión tiene que haber como mínimo 10 participantes en cada fondo común cerrado. Va a haber un fondo común transitorio. ¿Por qué? Porque estos fondos comunes tendientes a la infraestructura, a la vivienda, etcétera, todavía no están creados. Entonces va a haber un puente, un bridge, por unos meses para que en enero, febrero, marzo de 2017, la persona suscriba los fondos comunes definitivos que tiene que quedarse por un total de 5 años. Resumen el estado electrónico de la cuenta al 22 de julio. ¿Qué es lo que tiene que tener? Identificación de la entidad del exterior, todo esto por internet, por mail. Número de cuenta, nombre o denominación y domicilio del titular, constancia de la apertura con anterioridad a la FPB, al 22 de julio, naturalmente, el saldo de la cuenta a esa fecha, a la fecha de la foto, 22 de julio, lugar y fecha de resumen electrónico, no dispone la ley que deba estar firmado, no dispone la ley que deba estar apostillado, esto va en contra de la Ley de Procedimientos Administrativos, artículo 28 del decreto. Por supuesto que los pasivos que pudieran haber en la cuenta no son computables. Bueno, lo que hemos ya comentado antes. ¿Cuáles son los beneficios de la exteriorización? Bueno, al contribuyente no le pueden imputar la figura del incremento patrimonial no justificado, lo van a liberar de toda acción civil y penal, tributaria, cambiaria, aduanera, infracciones administrativas. Se libera a los administradores, se libera a los profesionales certificantes de balances
de la responsabilidad de haber firmado un balance falso. Seguramente algún reto vendrá por parte de los auditores a los dueños de la compañía por ¿qué me hiciste? ¿Me ocultaste este $1.000.000 por ahí? Etcétera. Pero cuidado, esto no alcanza esta liberación a los terceros particulares. Porque si una empresa aparece con $1.000.000, $100.000 o un inmueble en el exterior que no estaba en el balance, una acción del 2% de esa empresa cerrada o que cotiza en bolsa va a decir, ustedes me engañaron, ¿sí? Ustedes tuvieron ingresos marginales, me han perjudicado en mi patrimonio, no he cobrado dividendos, etcétera, 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 y podrá ese tercero perjudicado iniciar una acción contra la compañía. Del mismo modo, los esposos, esposas damnificados de ocultamientos de patrimonios van a poder actuar, en especial en casos de divorcio, contra los contribuyentes que ahora aparezcan regularizando $25 millones. Bueno, y liberación de los impuestos aún en curso de discusión, esto es importantísimo, ¿sí? Y de ahí una recomendación que se le hace a todo contribuyente, que suscriba, que adhiera a este blanqueo. Por supuesto, no estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, donde quedarían muy mal expuestas frente al mercado de capitales, pero en general se recomienda a todos los contribuyentes que adhieran al blanqueo y que taponen su situación impositiva, aunque sea con estos blanqueos sencillos de ir al banco y depositar X cantidad de dólares, que pueden ser 1.000, 5.000, lo que hasta 20.000 es, 20.500 es libre de impuesto. Quedan inmovilizados, pero cualquier problema que pudiera tener el contribuyente hacia atrás, lo tapona con el blanqueo, ¿sí? Hay un volver a nacer a partir del día 22 de julio del 2016. Y a propósito de este 22 de julio del 2016 y este quebrantamiento del periodo fiscal en dos, hay antecedentes en la Argentina. Hubo un decreto, el 751 del año 2012, por el cual a las empresas productoras de gas y de petróleo de Tierra del Fuego se les dijo que, no se les dijo, se estableció que debían tributar impuesto a las ganancias a partir de un momento determinado de ese año 2012. Entonces las empresas tuvieron un primer periodo exento en el impuesto a las ganancias, estamos hablando de Tierra del Fuego, y a partir de ese día de junio tuvieron que tributar impuesto a las ganancias. O sea que esto de tener periodos fiscales partidos en dos no es cosa nueva en la Argentina. Se liberan los montos consumidos hasta, según la ley, periodo fiscal 2015. Según la resolución 3.919, hasta la FPB, hasta el 22 de julio del 2016. Entonces, si alguien gastó mucho con la tarjeta de crédito en el año, como sucede mucho, y hasta hubo operativos muy bien hechos durante el primer trimestre de este año, donde el fisco, sabiendo lo que gastamos todos en tarjeta de crédito, llamaba a los contribuyentes, a ver, vos declaraste un consumo de 200.000 pesos en el año, pero gastaste con tarjeta 380.000. Tenés un problema, ¿sí? Hay ingresos no declarados. Bueno, todo esto afuera, ¿sí? Con el artículo 46, inciso D, con vigencia hasta el 22 de julio del 2016, y vigencia de tapón hasta el 22 de julio del 2016, el contribuyente queda sin problemas. No se pueden liberar facturas apócrifas, tanto en el impuesto a las ganancias como en el IVA. Sí las salidas no documentadas. ¿Por qué? Porque con la factura APOC, entre comillas, digamos, lo que tenemos que imaginar es que con esa salida de dinero, el contribuyente compró dólares u otros bienes y ahora los saca a la luz vía blanqueo. Entonces, se lo libera en salidas no documentadas, pero
en ganancias, el gasto en ganancias y el crédito fiscal en el IVA van por moratoria. La regularización de una sociedad de personas libera a los socios. Y es importante que si hay 3 personas, A, B, C, que son socios de una sociedad de personas, no una sociedad de capital, que regularice la sociedad y no los socios. No cometamos ese error. Regularicemos arriba. ¿Por qué? Porque es la sociedad que quizás tuvo ingresos marginales y evadió impuestos a las ganancias e IVA. Si regulariza el socio, está regularizando ganancias solamente, pero no el IVA de la compañía. Entonces yo diría que si regulariza un socio, hasta está metiendo en problemas a la compañía porque está autodenunciando que la compañía tuvo problemas en el IVA. De algún lado sacó el dinero ese socio que vive exclusivamente de esa sociedad. Lo mismo en materia de explotaciones unipersonales. Ya tengo que ir cortando. Esperamos una adhesión de las provincias. ¿Por qué? Porque si alguien regulariza en el blanqueo, $100.000, eso no ha tributado impuesto a los ingresos brutos. No sea cuestión que el Fisco Nacional recaude impuestos por blanqueo y luego vengan las provincias y digan, me tenés que pagar el 4, el 5, el 6% de impuesto a los ingresos brutos. Los sujetos que se incorporen al blanqueo no tienen por qué dar explicaciones, ¿sí? En blanqueos razonables. Si alguien aparece con $25 millones en un bolso o valija de cuero, no bolso, en un banco, seguramente ese banco va a pedir explicaciones, no el banco, sino va a mandar un reporte de operación sospechosa a la UIF y va a tener que dar explicaciones seguramente. Pero en términos razonables, el contribuyente no tiene por qué temer al reporte de operaciones sospechosas. Algo muy importante es la parte final de esta filmina, y que es lo siguiente. Supongamos que un contribuyente tiene un bien que proviene de un periodo fiscal prescripto, que quizás lo heredó o quizás lo compró, pero lo compró en el año 2004, ¿sí? Lo tiene oculto. ¿El fisco puede reclamarle el 35% de impuesto a las ganancias? No. ¿Por qué? Porque viene de un periodo fiscal prescripto en el cual el fisco nada puede reclamar. Sí el fisco podía reclamar o puede reclamar impuesto a los bienes personales por los últimos 7 periodos fiscales no prescriptos e impuesto a las ganancias si ese inmueble dio alquileres, dio frutos, o si esa cuenta bancaria del exterior prescripta tuvo ganancias. Pero, a ver, hay serios cálculos, depende de cada caso, donde conviene pagar vía moratoria en 90 cuotas, con condonación importante en materia de intereses, con condonación total en materia de multas, conviene pagar ese impuesto a los bienes personales y ese escaso, quizás, impuesto a las ganancias. Pero esto no se puede hacer. El fisco, o el decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los artículos 17 y 26 de la ley, del decreto reglamentario, entienden que ese bien oculto no puede salir a la luz vía moratoria. Hay que pagar el 5% si es un inmueble vía blanqueo o el 10% si se tratara de otro tipo de bienes. Por último, y cerramos, las fechas clave. De esto hemos hablado bastante. La fecha de promulgación, según el decreto, es el 22 de julio, esa es la fecha de corte. El 30 de septiembre vence la oportunidad para suscribir el bono de 3 años. El 31 de octubre vence la oportunidad para depositar dólares en efectivo o pesos en los bancos del país. El 31 de diciembre vence el impuesto del 10%, a partir de ahí va a ser el 15%. El 31 de diciembre vence la oportunidad de suscribir el bono a 7 años y el 31 de marzo vence el blanqueo, todo tipo de blanqueo y la oportunidad de entregar bonar con la alícuota del 10%. Y
Finalmente, en abril o mayo del 2018, vence la declaración jurada de impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2017 y entonces vence la oportunidad para hacer el cambio de titularidad de bienes del declarante del artículo 38. Esto era cuando se declaran bienes que están anotados a nombre de un familiar o de un tercero. Bueno, no sé si hay preguntas. Bien, vamos a habilitar 5 o 6 preguntas. Adelante. En principio sí, pero no tiene razonabilidad. ¿Por qué? Porque esa cuenta bancaria de papá, mamá y 3 hijos está a nombre de los 5 por si papá y mamá viajan en avión y se cae el avión. ¿Sí? Entonces, si declara todo papá, hay que sacar a los otros 4. Yo diría que esto está reñido con reglas esperables del mercado financiero internacional. Tenemos que esperar. Tengo fe en que lo relativicen. Y son matrimonio. También puede ser, sí. No puede blanquear. Y está comprometiendo al otro. Está comprometiendo seriamente al otro. Es hijo mayor, no está en el artículo 83. Si es un hermano, no está en el 83. Si es la suegra o el suegro, puede blanquear. No, porque el largo artículo 82, que uno se cansa de leer, dice no puede blanquear. Y vamos al 83, dice que el hijo mayor de edad del papá, expresidente de la nación o ministro de producción, ese hijo mayor puede blanquear. No. Doctor. Perdón, hasta puede ser un tercero, puede ser vos quien está blanqueando por alguien excluido. Sí. Adelante, otra. Una propiedad en el exterior que está a nombre de una sociedad extranjera. Un minuto, ahí está con el micrófono. Una propiedad en el exterior que está a nombre de una sociedad extranjera y que el residente argentino es una parte, los otros son extranjeros, ¿cómo se blanquea? Bueno, si esos otros condóminos en el inmueble nunca residieron en la Argentina, desde ya que 2 cosas. Primero, quizás el fisco argentino no tenga interés en esa participación en ese inmueble que pertenece a un señor que vive en Nueva Zelanda y un amigo en Australia. Entonces, el fisco no tiene por qué reclamar impuestos sobre esas participaciones. 1. 2, esas personas que viven en Nueva Zelanda y en Australia tampoco pueden blanquear porque no fueron residentes al 31 de diciembre de 2015 ni tampoco lo fueron antes. Entonces, si el señor Juan es socio o accionista de esa sociedad y él tiene el 40% de la sociedad y del inmueble, y todo es así, de real, él blanqueará el 40% del inmueble o de la sociedad. Lo que él decida. No, porque estamos en el artículo 39 y no en el 38. Perdón, en el caso de la sucesión indivisa de una persona que fallece estando en la Argentina, pero nunca llegó a ser residente fiscal en la Argentina, si bien fue residente a los efectos migratorios, en condiciones de entrar al blanqueo. ¿La persona no vivía acá? No, la persona vivía acá, pero murió acá y tiene una sucesión indivisa y es un argentino que nunca se había registrado en la Argentina. Bueno, yo diría que sí.
que aun cuando no esté inscripto ante la AFIP, ese es el causante, Sí. la sucesión indivisa va a poder regularizar si fue residente antes del 22 de julio del 2016. Había una pregunta por acá adelante, Federico. Dos más, ¿sí? Por favor. Bueno, cómo no. Referido al blanqueo con el bono a 7 años. Uno compra una tercera parte del bono. No, una tercera parte del monto a regularizar. Perdón, del capital en bono. Queda blanqueado el total del capital. Sí. Si uno lo compra antes de hacer el blanqueo y lo hace el blanqueo después en enero, febrero, después de este año, ¿sirve comprando el bono ahora? ¿Sabe por qué la pregunta? Si uno hace el blanqueo después de fin de año, se ahorra bienes personales del año 2016. Sí, desde ya que ese contribuyente que blanquea antes del 31 de marzo no puede ser catalogado como cumplidor. Entonces tiene que pagar bienes personales. Me parece que eso es un poco jugar con fuego, ¿no? No lo recomiendo. Igualmente, por el año 2016 hay que pagar bienes personales. El que blanquea no tiene los beneficios de los artículos 63 a 66. Es un incumplidor y por lo tanto tiene que tributar bienes personales. Yo no digo de la condonación, le estoy hablando Del ocultamiento. del ocultamiento. Habría que bajar a nivel de la parte de aplicativo o a la parte de operativa, si es que ese bono adquirido antes del 31 de diciembre, cumpliendo con lo que establecen las normas, obliga a presentar la declaración jurada a esa fecha. ¿Obliga al 31 de diciembre? Razonablemente sí, pero no hay que llegar a ese nivel de análisis. De todas maneras, lo veo arriesgado, yo no lo haría. Ajá, bueno. Esto es una operación quirúrgica que tiene que empezar y terminarse a lo sumo en 48 horas. Son cuestiones muy delicadas y falta una tapita y se cae el blanqueo. Perdón, ese bono tiene los beneficios de los regímenes de los bonos, Sí. como ser, no pagan ganancias ni... No, ganancias no. Sí, va a ser el 1%. Este sí es el 1%. Sí, no paga ganancias y no paga bienes personales. Seguramente. Como todos los bonos soberanos. Ok, gracias. Una última. Bajaron para hacer unas preguntas, así que les doy el micrófono. Buen día, buenas tardes. Doctor, tema, prescripción. Persona física, inscripta en el impuesto a la ganancia, no inscripta sobre los bienes personales. ¿Cuándo comienza la prescripción? ¿A partir de qué periodo? Porque son dos regímenes diferentes. Si uno considera ganancias está inscripto, si trabajamos con bienes personales, no. Me da la impresión, y deberíamos profundizarlo, que la prescripción para alguien que está inscrito en ganancias, dado que bienes personales es un tributo interdependiente de ganancias, es como si se lo considerara inscripto. Por lo tanto, tiene la prescripción de quinquenal más la suspensión de la prescripción de la ley 26860. O sea que el año prescripto sería el año 2008. Una consulta, por favor. Respecto de las monedas extranjeras que no sean dólares, ¿qué cotización van a tomar? O sea, van a convertir, un ejemplo, un euro a dólar y después del dólar a 14.70, ¿cómo hacen? Entiendo que el Banco Nacional Argentina 14.90. lo tiene publicado día tras día. Lo toma sobre ese valor, no, o sea, sobre No el valor debería del ser. euro. A ver, el euro vale un 10% más que el dólar. Está bien. El valor Banco Nación no creo que sea muy distinto a Está bien, pero van a dólar tomar- por 1.10. Por eso van a tomar el valor del Del euro según Banco Nación. O sea, cada moneda sobre su valor contra Banco Nación, contra lo que el Banco Nación cotice. ¿Cómo, perdón? El Banco A ver, Nación por 22 eso. de julio. Por eso, pero de cualquier moneda.
Sí. Listo. Yens, Sí, euros, coronas suecas, lo que suizos, fuere. sí, lo que fuera. De acuerdo. Última pregunta, Mario. Dale, Federico. Doctor, una pregunta múltiple. Usted dijo, ¿se puede rectificar? O sea, en vez de entrar en blanqueo, se puede rectificar, pero no ingresar en moratoria. Ahora, ¿yo puedo rectificar y pagar cash en vez de exteriorizar los bienes vía blanqueo? ¿Lo exteriorizo vía rectificativa y pago cash? Te va a costar mucho más caro, ¿no? No importa, pero si yo pagué ganancias, en su momento es plata blanca, lo único que omití fue bienes personales, y estoy pagando otros bienes, que puede ser dinero en efectivo, estoy pagando el 10% si blanqueo, y si voy para atrás, pago el 1% o el 1,5% de bienes, o el 1,25% de bienes personales, lo cual me sale más barato que entrar en blanqueo y pagar el 10%. El decreto 895, los artículos 17 y 26, disponen que los bienes ocultos deben salir a la luz por blanqueo y no por moratoria. Por eso yo pago cash, no ingreso en moratoria. Apostaría, cada uno vos tendrás tu análisis numérico del caso, que va a dar más dinero pagando el impuesto más intereses resarcitorios, que son 36% anual, más la posible multa por omisión de impuestos, que pagar el 5 o 10% del blanqueo. Ok, y la segunda... Y una cosita, y aprovecho tu pregunta para agregar algo más. La prescripción no puede oponerse, establece el artículo 51 de la ley, pero mientras dure el blanqueo, hasta el 31 de marzo. El 1 de abril, los contribuyentes van a poder oponer la prescripción. Entonces, si Juan tiene un inmueble comprado hace 10 años y decide no blanquearlo, puede sacarlo a la luz en abril, pero tiene la deuda de bienes personales. Cuidado que 7 años por el 1,25% da cercano al 10%. Y todavía no he contemplado ni los intereses ni las multas, ¿no? Bien. Y la segunda consulta es, cuando yo empecé a requerir... Y falta ganancias. No, pero ganancia entendemos que está pago, es un empleado en relación de dependencia y tiene todo blanqueado. Caso en particular. Tiene blanqueado, pero tiene una cuenta... ¿Qué tiene? ¿Dólares o una cuenta en el exterior? Claro. Bueno, esa cuenta generó una renta adicional. No tiene todo declarado, supongo. Bien. Y la segunda es, ¿qué pasa con el tema de yo tengo que blanquear y necesito respaldo de un extracto bancario al 22 de julio? Sí. Cuando trato de solicitar un extracto al 22 de julio, sí, tengo un cierto rechazo de que no me van a emitir un extracto al 22 de julio. Sí, por internet no vas a poder, tenés que pedirlo al banco. Y si el banco... Hay cierta resistencia. Y algún periodista salió a decir que van a sacar un decreto modificando esta FPV al 31 de julio para que tenga ese resumen bancario ordinario. Pero no lo veo, está en la ley. En la ley dice fecha de promulgación es la fecha de la foto. Bien. Última, la última. Un no domiciliado, la última. No domiciliado ni al 31 de julio, ni al 22 de julio, ni al 31 de diciembre. No residente. No residente ni domiciliado. Ni. Sí. ¿Puede blanquear un bien que tiene acá en Argentina vía un RS? ¿Un responsable sustituto para lo que es bienes personales? No. O sea, no podría entrar en blanqueo. Puede hacerlo a través de un tercero, residente en el país. Si ese tercero es su acostumbrado responsable sustituto, puede hacerlo. Estamos en el artículo 38. Bueno, muchas gracias y hasta siempre. Aprovecho antes que se vayan para avisarles que estos encuentros se hacen en el marco de un ciclo de seminarios de blanqueo. Pueden ingresar a usema.edu.ar y ven las próximas fechas. Próximo encuentro el viernes que viene también a la 1 de la tarde y el que le sigue es el jueves, el último jueves del mes a las 6 de la tarde. Solo ingresan a usema.edu.ar y se registran. Sí, claro.